El sol brillaba sobre las calles elegantes de la ciudad, reflejándose en las vitrinas de boutiques exclusivas. Walter Harris caminaba con paso firme, su porte distinguido destacando entre la multitud. Vestía un traje bien cortado, discreto, pero impecable. En su muñeca, un reloj antiguo de correa de cuero, una pieza con más valor sentimental que material. Frente a él, la boutique de relojes más lujosa de la ciudad. A través de los ventanales, podía ver vitrinas iluminadas, con piezas que costaban más que algunos apartamentos. Sin prisa, empujó la puerta y entró. El aroma a cuero fino y madera pulida impregnaba el aire. La tienda estaba decorada con mármol y luces estratégicamente posicionadas para resaltar los relojes. Clientes bien vestidos exploraban la boutique, atendidos con sonrisas y copas de champán en mano. Pero cuando Walter cruzó la entrada, el ambiente cambió sutilmente. Los vendedores notaron su presencia, pero ninguno se acercó. Un vistazo rápido a su piel oscura y su discreto atuendo bastó para que asumieran que no valía la pena atenderlo. Algunos simplemente desviaron la mirada, fingiendo estar ocupados. Walter no se inmutó. Había visto esa reacción antes. Sabía exactamente lo que pasaba. Se acercó a una vitrina donde un Patek Philippe Grandmaster Chime brillaba bajo las luces doradas. Su precio ni siquiera estaba exhibido. Si tenías que preguntar, no podías pagarlo. Antes de continuar, dime, ¿de qué ciudad escuchas esta historia? Déjanos un comentario para saber hasta dónde llegó esta historia. Ahora continuando. Desde la otra esquina de la tienda, Kevin, un joven vendedor negro, observaba la escena. Estaba acostumbrado a ver clientes blancos recibir un trato especial, pero algo en la actitud de sus compañeros ese día lo molestó. Sabía que estaban ignorando a Walter a propósito. Walter, con paciencia, esperó a que alguien lo atendiera. Observó cómo los vendedores se apresuraban a recibir a un hombre blanco recién llegado, ofreciéndole champán y guiándolo por la boutique. Finalmente, después de varios minutos, Walter decidió acercarse directamente al mostrador. Sabía que tendría que tomar la iniciativa. Un hombre de mediana edad, con cabello perfectamente peinado y un traje gris claro, levantó la vista con un gesto de leve molestia. Se llamaba Richard, y era uno de los vendedores más antiguos de la tienda. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con una sonrisa falsa, como si ya supiera que la respuesta sería una pérdida de tiempo. Walter sonrió levemente y señaló la vitrina. Quisiera ver ese Patek Philippe. Richard parpadeó, sorprendido por la petición. Su sonrisa se volvió aún más forzada. ¿Ese modelo? Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si valía la pena continuar la conversación. Es una pieza extremadamente exclusiva. Quizás quiera ver algo más accesible. Walter sostuvo su mirada sin perder la calma. No. Quiero ver ese. Richard suspiró, claramente incómodo. Miró a su alrededor, como esperando que alguien interviniera, pero al no ver reacción, se encogió de hombros y sonrió con suficiencia. Muy bien, si realmente insiste. Se giró con lentitud, caminando hacia la bóveda donde se guardaban las piezas más caras. Mientras tanto, Kevin seguía observando desde su puesto. Su mandíbula estaba tensa. Había visto a Richard vender relojes de ese nivel muchas veces, pero nunca con tanta resistencia. Nunca con ese tono condescendiente. Walter, en cambio, simplemente esperó. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo había vivido demasiadas veces. Richard regresó con el estuche de terciopelo negro en las manos. Lo sostenía con una exagerada delicadeza, como si temiera que Walter fuera a dañarlo con solo mirarlo. Este es un modelo único, dijo, abriendo la caja lentamente. No muchos tienen acceso a una pieza así. Walter observó el reloj con calma. Era una obra maestra de la relojería. La caja de oro blanco brillaba bajo la luz, y los detalles, en el dial eran minuciosos, cada engranaje diseñado con precisión absoluta. Richard esperó unos segundos, luego sonrió con condescendencia. Si quiere, puedo mostrarle algo similar pero más asequible. Walter levantó la vista, encontrándose con la mirada del vendedor. No, quiero este. Richard soltó una pequeña risa, como si hubiera escuchado algo absurdo. Luego, carraspeó y compuso su expresión profesional. Entiendo. Bueno, antes de continuar, debo informarle que este modelo cuesta más de $2 millones.
Walter arqueó una ceja. ¿Y? Richard ladeó la cabeza, estudiándolo con cuidado. Verá, señor. No quiero que pierda el tiempo. Este no es un reloj cualquiera. Es una inversión seria. Nuestros clientes suelen ser personas con cierto perfil financiero. Walter apoyó las manos en el mostrador con tranquilidad. ¿Y qué perfil sería ese? Richard sonrió, pero sus ojos reflejaban incomodidad. Bueno, empresarios, inversionistas, personas acostumbradas a este nivel de lujo. Este reloj no es solo un accesorio, es un símbolo de estatus. Walter sostuvo su mirada, su expresión impasible. Así que me está diciendo que, por mi apariencia, asume que no tengo el dinero para comprarlo. Richard se enderezó inmediatamente, fingiendo sorpresa. No, no, por supuesto que no. No malinterprete mis palabras, señor. Solo quiero asegurarme de que comprende lo que está considerando. Pero Walter lo entendía perfectamente. Había escuchado versiones de ese mismo discurso toda su vida. Mientras tanto, al otro lado de la boutique, Kevin observaba la interacción con el ceño fruncido. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que Richard jamás le hablaría de esa manera a un cliente blanco, pero no podía hacer nada. Walter tomó el reloj con delicadeza, girándolo entre sus dedos, apreciando cada detalle. Se ve impecable. Richard forzó una sonrisa. Sí, por supuesto, aunque normalmente los relojes de este calibre se venden por encargo. No solemos tenerlos disponibles para cualquiera que entre por la puerta. Walter apoyó el reloj sobre el terciopelo negro y entrelazó los dedos. Dígame algo, Richard. ¿Usted le dice eso a todos los clientes o solo a algunos? Richard titubeó. Bueno, depende. ¿Depende de qué? El vendedor abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. Walter sonrió levemente. No se preocupe, ya lo entendí. Richard intentó cambiar de tema rápidamente. Si realmente está interesado, podríamos discutir opciones de pago. Muchos clientes optan por financiamiento para este tipo de compra. Walter dejó escapar una risa corta y tranquila. No necesito financiamiento. Richard parpadeó. ¿Disculpe? Walter sacó su billetera y colocó su tarjeta Black sobre el mostrador. El silencio en la boutique fue inmediato. Richard miró la tarjeta como si fuera un objeto desconocido. No podía procesarlo. Kevin, desde su puesto, sintió una oleada de satisfacción interna. Ahora quería ver qué diría Richard. Walter inclinó la cabeza. Dígame, Richard, ¿todavía quiere mostrarme un modelo más asequible? El vendedor apretó los labios, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro. Había cometido un grave error. Walter sonrió con calma. Ahora tenía el control. Richard tomó la tarjeta Black con manos ligeramente temblorosas. Nunca habría imaginado que ese hombre la tendría. Voy a procesar el pago, murmuró, dándose la vuelta rápidamente y caminando hacia la caja registradora. Walter observó con calma cómo se alejaba. No tenía prisa. Sabía exactamente lo que estaba pasando por la mente de Richard en ese momento. Al otro lado de la boutique, Kevin contenía una sonrisa. Sabía lo que significaba una tarjeta como esa. Richard había cometido un gran error, y ahora estaba atrapado en su propia arrogancia. Mientras Richard ingresaba los datos en el sistema, miraba la pantalla con el ceño fruncido. Tal vez había un error. Tal vez la tarjeta sería rechazada. Tal vez aún tenía razón sobre Walter. Pero cuando presionó el botón para procesar la transacción, la pantalla confirmó la compra en 1900 segundos. El color abandonó el rostro de Richard. Respiró hondo, tratando de recomponerse, y regresó al mostrador con una sonrisa nerviosa. Todo está en orden, señor Harris. Solo necesito que firme aquí. Walter tomó la pluma con tranquilidad y firmó. No tenía intención de dejarlo escapar tan fácilmente. Dígame, Richard, dijo, guardando su tarjeta. ¿Cuántas veces ha cometido este mismo error? Richard tragó saliva. ¿Error? No sé a qué se refiere. Oh, claro que sabe. El silencio en la boutique se hizo más pesado. Los otros vendedores fingían estar ocupados, pero claramente estaban escuchando. Richard intentó reír, aunque su incomodidad era evidente. Señor Harris, creo que ha habido un malentendido. Walter lo interrumpió con una mirada firme. No hubo ningún malentendido, Richard. Desde que entré por esa puerta, usted decidió que yo no pertenecía aquí.
Richard apartó la mirada, sintiendo cómo cada palabra le clavaba una espina en el pecho. Walter se inclinó ligeramente sobre el mostrador. Pero aquí estamos. Yo, con mi reloj. Y usted, con la lección más cara que ha aprendido en su vida. Kevin apretó los labios, intentando contener su emoción. Ver a Richard en esa posición era un espectáculo que nunca pensó que vería. Pero Walter aún no había terminado. De hecho, creo que quiero hacer un cambio en esta compra. Richard levantó la cabeza de golpe. ¿Cambio? Walter giró lentamente la cabeza y miró a Kevin. Quiero que la venta sea procesada por él. El silencio en la boutique se volvió sepulcral. Kevin parpadeó varias veces, sin saber si había escuchado bien. Richard sintió que su corazón se detenía. Señor Harris. Yo. No. No quiero que usted se lleve la comisión. Quiero que sea para Kevin. Los ojos de Kevin se abrieron con sorpresa. Era la mayor venta de Miyotsentoshi y su vida. Richard, en cambio, sintió un vacío en el estómago. Señor Harris, yo... No. Walter sonrió con calma. Hoy aprenderá lo que significa subestimar a alguien. Kevin miró al gerente de la tienda, esperando su reacción, pero el gerente solo asintió. Kevin, por favor, finaliza la transacción, ordenó el gerente con una leve sonrisa. Richard sintió un escalofrío. Había perdido. Walter se acomodó el reloj en la muñeca, disfrutando cada segundo de la humillación de Richard. Ahora, la situación estaba en sus manos. Richard sintió un vacío en el estómago. Su mayor comisión del mes, tal vez del año, estaba escapando de sus manos. Y lo peor de todo es que no podía hacer nada al respecto. Kevin, aún procesando lo que estaba ocurriendo, miró al gerente de la tienda con incertidumbre. No podía creer que Walter realmente quisiera que él procesara la venta. Adelante, Kevin, dijo el gerente con una leve sonrisa. Es tu cliente ahora. Richard se tensó. Era la primera vez en su carrera que le arrebataban una venta de esta forma. Señor Harris, por favor. Intentó apelar, forzando una sonrisa. No tiene que hacer esto. Entienda que fue solo un malentendido. Walter se giró lentamente hacia él. ¿Un malentendido? Richard tragó saliva. Yo nunca quise faltarle el respeto. Solo intentaba asegurarme de que yo supiera cuál es mi lugar, ¿cierto? Richard abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Walter sonrió levemente. El silencio de Richard era toda la confirmación que necesitaba. Escucha, Richard. Tú decidiste cómo tratarme desde el momento en que crucé esa puerta. Tú asumiste que yo no pertenecía aquí. Kevin, que seguía sosteniendo los documentos de la compra, miraba la escena con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en su vida, veía a un hombre como Richard recibir una lección real. Pero dime algo, Richard, continuó Walter con voz tranquila pero firme. Si me hubieras tratado con respeto desde el principio, ¿quién crees que estaría cerrando esta venta ahora? Richard bajó la mirada. Sabía la respuesta. Voy a decirte lo que va a pasar, prosiguió Walter, dándose la vuelta hacia Kevin. Este joven va a procesar mi compra. Él se llevará la comisión que debería haber sido tuya. Richard cerró los puños, sintiendo la rabia quemándole por dentro. Pero no podía hacer nada. Walter miró a Kevin y le hizo un gesto con la cabeza. Adelante, muchacho, estoy listo. Kevin asintió, aún incrédulo, y comenzó a completar la transacción. Sus manos temblaban ligeramente, pero por la emoción. Nunca había imaginado que tendría la oportunidad de hacer una venta de ese nivel. Mientras tanto, Richard solo pudo quedarse allí, viendo cómo todo se desmoronaba delante de él. Ah, casi lo olvidaba, dijo Walter de repente, mirándolo con una media sonrisa. Gracias por mostrarme este reloj, Richard. Me encanta. Richard sintió cómo su cara ardía de vergüenza. Nunca se había sentido tan humillado en su vida. Kevin finalizó la venta y extendió la mano para estrechársela a Walter. Fue un honor atenderlo, señor Harris. Walter le devolvió el apretón de manos con firmeza. El honor fue mío, Kevin. Estoy seguro de que te esperan grandes cosas. Luego, se giró una última vez hacia Richard. Espero que hayas aprendido algo hoy. Y con eso, Walter Harris salió de la boutique con su nuevo reloj, dejando a Richard de pie en el mismo lugar donde lo había subestimado. Richard se quedó inmóvil, observando cómo su comisión más grande desaparecía delante de sus ojos.
Su respiración era pesada, y aunque intentaba mantener la compostura, sabía que había perdido. Kevin terminó de procesar la venta y entregó la elegante bolsa con el logo dorado de la boutique a Walter. Su mano aún temblaba, pero esta vez por emoción. Gracias por su compra, señor Harris. Walter tomó la bolsa con tranquilidad y se acomodó el reloj en la muñeca. Se veía perfecto. Un placer hacer negocios contigo, Kevin, respondió con una leve sonrisa. Richard, incapaz de contenerse más, dio un paso adelante. Señor Harris, yo... Walter levantó una mano, deteniéndolo sin siquiera mirarlo. No. No quiero escuchar excusas. Richard cerró la boca, sintiendo que su garganta se cerraba. Toda su carrera, todo su prestigio en la boutique, había quedado reducido a nada en cuestión de minutos. Walter lo miró directamente a los ojos. Dime algo, Richard. ¿Cuántas veces has hecho esto antes? Richard tragó saliva, sin saber cómo responder. ¿Cuántas veces asumiste que alguien no merecía tu atención solo por su apariencia? Richard sintió un sudor frío recorrer su espalda. Walter se inclinó ligeramente, su voz tranquila pero letal. Y dime, ¿cuántas ventas perdiste sin darte cuenta? El silencio en la boutique era sepulcral. Todos estaban escuchando. Yo nunca. No mientas, Richard, lo interrumpió Walter con una leve sonrisa. Ambos sabemos la verdad. Richard bajó la mirada. No había nada más que pudiera decir. Walter respiró hondo y se giró hacia Kevin. Muchacho, asegúrate de recordar este día. Siempre habrá gente como él. Pero hoy, tú ganaste. Kevin asintió, aún sin palabras. Sabía que este momento cambiaría su vida. Walter se giró hacia Richard por última vez. Espero que esto te haya enseñado algo. Pero si no aprendiste hoy, la vida se encargará de enseñártelo después. Con esas palabras, Walter Harris salió de la boutique con la cabeza en alto, dejando atrás un silencio denso y la humillación de Richard grabada en cada rincón del lugar. Días después, la boutique de relojes seguía funcionando con la misma elegancia de siempre, pero algo en el ambiente había cambiado. Los vendedores susurraban entre ellos, lanzando miradas furtivas a Richard, el prestigioso vendedor, que antes caminaba con la cabeza en alto, ahora parecía un hombre derrotado. Su sonrisa arrogante había desaparecido. Sus movimientos eran automáticos, mecánicos, como si estuviera en otro lugar. Todos sabían lo que había pasado. El día en que Richard perdió la venta millonaria, su reputación también se desplomó. El gerente lo llamó a su oficina poco después del incidente. No podemos darnos el lujo de perder clientes así, Richard. Y menos de ese nivel. Richard intentó justificarse. Dijo que no fue su intención, que solo estaba verificando antes de comprometer la venta. Pero el gerente no quiso escuchar excusas. Ese hombre podría haber comprado toda la tienda si quisiera. Pero en lugar de eso, lo perdiste. Y lo peor de todo, delante de todos. Desde ese día, Richard dejó de recibir a los clientes importantes. Los vendedores más jóvenes comenzaron a recibir más oportunidades. Kevin, el mismo joven que había cerrado la venta de Walter Harris, fue ascendido a un puesto mejor. Y Richard, que antes manejaba las ventas más exclusivas, ahora solo atendía a clientes comunes, vendiendo relojes de precio medio. Cada vez que un cliente pedía un modelo de alto valor, el gerente simplemente decía, «Kevin, encárgate de esto». Richard apretaba los dientes. Sabía que lo estaban castigando. Sabía que había pasado de ser el vendedor estrella a un hombre al que ya nadie confiaba las grandes ventas. Y lo peor de todo, es que sabía que se lo merecía. Mientras limpiaba una vitrina una tarde, vio a Kevin conversando con un cliente importante, con confianza, con elegancia. Recordó cómo solía ser él en esa posición. Pero ahora todo había cambiado. Richard entendió, finalmente, que un solo momento de arrogancia había sido suficiente para destruir todo lo que había construido. El sol iluminaba las calles, elegantes del distrito comercial, reflejándose en los escaparates de las boutiques de lujo. Walter Harris caminaba con la misma tranquilidad de siempre, su nuevo reloj brillando en su muñeca. Habían pasado semanas desde el incidente en la tienda, pero él sabía que las lecciones que dejó ese día siguen resonando dentro de esas paredes. Al pasar frente a la boutique, echó un vistazo rápido por los ventanales. Dentro, todo seguía igual, excepto por un detalle.
Richard ya no atendía a los clientes más exclusivos. Desde su posición, Walter pudo ver cómo el otrora arrogante vendedor ahora se limitaba a limpiar las vitrinas y atender a compradores comunes. Su caída era evidente. A pocos metros de él, Kevin estaba al otro lado de la boutique, conversando con un cliente de alto nivel. Su postura era firme, su sonrisa segura. Había encontrado su lugar. Walter sonrió levemente. Esa era la verdadera victoria. No necesitaba venganza, no necesitaba levantar la voz. El mundo ya se había encargado de poner las cosas en su lugar. Con un último vistazo a la tienda, Walter siguió su camino, dejando atrás la boutique donde, con inteligencia y clase, había cambiado las reglas del juego.